En el siguiente video vamos a revisar cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Para ello vamos a revisar algunos ejemplos. Primer ejemplo. Las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo son A igual 5 y B igual 12. Encuentre la longitud de la hipotenusa. Lo primero es que debemos apoyarnos en una gráfica. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo y en el triángulo es importante identificar cuál es el ángulo recto porque ese ángulo nos indica cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Los catetos son los que forman el ángulo recto. En este caso, estos dos forman el ángulo recto y el que no forma el ángulo recto se llama hipotenusa. Habiéndolos identificado, vamos a colocar los valores que nos da el ejercicio. A 5 y B 12. Habría podido ser al contrario, este 12 y este 5 o este A y este B. Lo importante es que como nos dan los catetos, coloquemos las medidas en los catetos. Y vamos a calcular el valor de la hipotenusa que la vamos a llamar C. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Reemplazamos los valores de A y de B que tenemos, de manera que nos queda que el cuadrado de C es igual al cuadrado de 5 más el cuadrado de 12. Resolvemos cada potenciación. El cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 12 es 144 y sumamos nos da 169. El cuadrado de C es igual a 169. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para obtener el valor de C. La raíz de 169 la podemos encontrar por descomposición en factores primos. Se puede sacar 13ª parte de 169, que es 13, y 13ª parte de 13 es 1, con lo que obtenemos que 169 es lo mismo que 13 al cuadrado. 13 al cuadrado dentro de una raíz cuadrada significa que se cancelan la raíz y el cuadrado, de manera que queda que el valor de la hipotenusa es de 13 unidades. Siguiente ejemplo. En un triángulo rectángulo, las longitudes de la hipotenusa y de uno de sus catetos son C igual 26, B igual 10 respectivamente. Encuentre la longitud del otro cateto. De nuevo nos apoyamos en una gráfica donde identifiquemos el ángulo recto. Sabemos que la hipotenusa mide 26 y uno de los catetos mide 10. Podría ser que hubiéramos colocado el valor 10 para este cateto. Nos hace falta el cateto que vamos a llamar A y aplicamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Solo que acá vamos a despejar el valor del cuadrado de A. Para ello necesitamos trasladar al otro lado de la ecuación el valor de B cuadrado que aquí aparece sumando. Lo pasamos al otro lado a restar, de manera que nos queda que el cuadrado de C menos el cuadrado de B es igual al cuadrado de A. Y reemplazamos los valores de C y de B. De manera que queda 26 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Resolvemos las potenciaciones. 26 al cuadrado es 676 y 10 al cuadrado es 100. Resolvemos la resta. 676 menos 100 da 576. Es igual al cuadrado de A. Para obtener A sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Raíz cuadrada de A es igual a raíz cuadrada de 576 y lo vamos a resolver utilizando descomposición en factores primos. La mitad de 576 es 288, la mitad de 288 es 144, la mitad de 144 es 72, la mitad de 72 es 36, la mitad de 36 es 18, la mitad de 18 es 9 y 9 lo vamos a descomponer sacando tercera parte. Tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Entonces, en forma de potenciación, el 576 lo vamos a escribir como 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, multiplicado por 3 elevado a la 2. Y sacamos la raíz cuadrada de 2 a la 6 y de 3 a la 2.
La raíz cuadrada de 2 a la 6 se obtiene dividiendo 6 entre el índice de la raíz. Como es raíz cuadrada, el índice es 2. 6 dividido 2 nos da 3, nos queda 2 elevado a la 3. Y aquí 2 dividido entre el índice 2, 2 dividido 2 da 1, que nos escribe como exponente. Desarrollamos cuánto es 2 a la 3, que es 8, multiplicado por 3, que es 24. De manera que obtenemos la longitud del cateto A, que es 24 unidades. En el siguiente ejemplo tenemos en un triángulo rectángulo las longitudes de la hipotenusa y de uno de sus catetos son C igual 20, A igual 10 respectivamente. Encuentre la longitud del otro cateto. Entonces, nos apoyamos en un gráfico de un triángulo rectángulo identificando el ángulo recto para poder saber cuál es la hipotenusa, que en este caso mide 20, y cuál es uno de los catetos que mide 10. Nos hace falta saber el otro cateto que lo hemos llamado B en este ejercicio. Aplicamos el teorema de Pitágoras y de aquí tenemos que despejar B al cuadrado. Lo logramos trasladando A al cuadrado al lado izquierdo de la ecuación. Aquí está sumando, pasa a restar. Nos quedaría C cuadrado menos A cuadrado igual a B cuadrado. Reemplazamos los valores de C y de A, que son 20 y 10. Resolvemos las potenciaciones. 20 al cuadrado es 400 y 10 al cuadrado es 100. Resolvemos la diferencia. 400 menos 100 nos da 300. Ese es el valor del cuadrado de B. Para obtener B, sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Es decir, raíz cuadrada de B cuadrada es igual a raíz cuadrada de 300 y obtenemos ese valor por descomposición en factores primos. La mitad de 300 es 150, la mitad de 150 es 75, la tercera parte de 75 es 25, quinta de 25 5 y quinta de 5 1. Con lo cual obtenemos que 300 es 2 elevado a la 2 por 3 por 5 elevado a la 2 y colocamos cada factor dentro de la raíz. Entonces la raíz de B cuadrado es B, la raíz de 2 a la 2 es 2, la raíz de 3 no es exacta, la dejamos indicada y la raíz de 5 a la 2 es 5. Aquí obtenemos que por fuera de la raíz nos quedaron 2 y 5. Los multiplicamos porque estos son factores. 2 por 5, 10, multiplicado por raíz de 3. Y ese sería el valor del cateto B. Si queremos obtener el valor en decimal, pues simplemente hacemos en la calculadora la raíz de 300 o 10 multiplicado por la raíz de 3 y obtenemos un valor aproximado de 17,32 unidades. En el siguiente ejemplo nos dicen encuentre la longitud del lado faltante en el triángulo dado. Aquí ya no tenemos que hacer el triángulo porque lo da el ejercicio, pero es importante identificar cuáles son los lados que nos están dando. Observe que este es el ángulo recto del triángulo, este será un cateto y esta será la hipotenusa, el lado más largo que es opuesto al ángulo de 90. De manera que nos hace falta encontrar el otro cateto que lo vamos a identificar con la letra B. Y aplicamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Aquí debemos despejar el valor de B. Entonces movemos A cuadrado que está sumando y lo pasamos a restar. C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. Reemplazamos los valores de C y de A. Es decir, raíz de 10 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Elevar una raíz al cuadrado hace que se cancele el 2 con la raíz. De manera que aquí nos queda la raíz de 10 al cuadrado es 10 menos la raíz de 5 al cuadrado que es 5. 10 menos 5 es 5 y 5 es el valor del cuadrado de B. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados y nos queda que el valor de B es raíz de 5. Si queremos el valor en decimal, aplicamos a la calculadora raíz de 5 y nos da aproximadamente 2,24 unidades, que es la medida del cateto B.
En el siguiente ejemplo, encuentre la longitud del lado faltante en el triángulo dado. Entonces aquí nos dan la figura en donde se indica que un cateto mide 1/2 y el otro cateto mide 3/4. Vamos a encontrar el valor de la hipotenusa. La hipotenusa la vamos a llamar C y aplicamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Y reemplazamos los valores de A y de B, de manera que nos queda 1/2 al cuadrado más 3/4 al cuadrado. Desarrollamos la potenciación recordando que, como son fraccionarios, el exponente se distribuye tanto para el numerador como para el denominador de cada fracción, quedando 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. El valor de c cuadrado es igual a 1/4 más 9/16. Como son dos fracciones con diferente denominador, las que vamos a sumar, entonces necesitamos que las dos queden con el mismo denominador. Eso lo encontramos calculando el mínimo común múltiplo entre 4 y 16, que es 16, de manera que esta fracción 1/4 la debemos amplificar 4 veces para que nos dé en el denominador 4 por 4, 16 y 1 por 4, 4. Entonces nos queda una fracción equivalente a 1/4 que sería 4/16 y sumamos con 9/16. Mantenemos el denominador 16 y sumamos 9 más 4, que nos da 13/16. Ese es el valor del cuadrado de C. Para obtener el valor de C, volvemos y sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada de C cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 13/16. Sacamos raíz cuadrada de C cuadrado, que es C, raíz de 13, que es un número que no es exacto, y la raíz de 16, que es 4. Si queremos el valor decimal, pues metemos ese valor a la calculadora, raíz de 13 dividido entre 4, y obtenemos aproximadamente el valor de C, 0,90 unidades.